Como una de las definiciones que habíamos tenido de la bioinformática era esta del manejo de datos asistido por ordenadores, ¿no? Que nos permitía recopilar, almacenar y analizar e integrar todos los datos que se producen en biología. Pues bien, una base de datos básicamente va a ser eso, ¿no? Una colección de información que la vamos a tener en formato computarizado. Esta colección de información va a tener va a tener asociado un conjunto de reglas que nos va a poder o permitir manipular estos datos y será un método de convertir información y conocimiento. ¿Para qué se utiliza? Bueno, para precisamente poder manipular y sacar información útil, digamos, de grandes cantidades de datos. En biología se generan una gran cantidad de datos. ¿Y qué propiedades deben tener estas bases de datos? Que sean estructuradas, que los datos estén representados de una manera estándar, porque si son muchos datos vamos a tener que tener una manera de representarnos que sea estándar, que la podamos consultar y, no menor en importancia, la actualización de las bases de datos. Se está generando continuamente conocimiento y esto debe estar, o esto debe tenerse en cuenta, digamos, por las organizaciones que llevan a cabo el almacenamiento de la información. Entonces, en la ciencia de la vida, evidentemente que tenemos una necesidad de que existan bases de datos por todo lo que hemos estado discutiendo anteriormente, que es este gran crecimiento de la información que se está produciendo a todos los niveles, tanto en conocimiento de la información de genomas, como el conocimiento de la información de interacciones, de redes, de interacciones, que todo este conocimiento se ha ido generando a lo largo de los años, se ha ido publicando en la literatura y se ha ido recopilando en repositorios de información. Por lo tanto, es imperioso que existan repositorios de esta información y sobre todo que estos repositorios tengan un nivel de integración. Quiere decir que yo pueda integrar conocimiento ya que venga ya sea de la literatura, de secuencias de genomas o de proteínas, de información clínica, de datos experimentales, etcétera, etcétera. Y vamos a ver que eso es básicamente lo que se quiere hacer, ¿no? Coleccionar toda esta mayor cantidad de datos y poderlas relacionar entre sí. Básicamente el acceso a bases de datos puede ser de muchas maneras. Nosotros a nivel práctico utilizaremos un nivel de tipo cliente-servidor, que nosotros haremos consultas básicamente con un servidor que será un servidor de aplicaciones web. Esto es lo más típico, bases de datos que están en la web, uno hace las consultas a través de internet. Este servidor de aplicaciones contiene un software para recibir y traducir estas instrucciones que se ingresen y se busca el contenido que está almacenado a un nivel más interno, digamos, que es donde está la base de datos. Existen lenguajes de programación que se encargan de manejar este tipo de datos, como el SQL, que es muy utilizado. Y básicamente las bases de datos, los aspectos generales de la base de datos que vamos a tratar van a tener que ver con los contenidos. Evidentemente, estos contenidos variarán según el tipo de datos y vamos a ver que hay muchos datos en biología. La ontología, que es importante porque es la representación que hacemos de los conceptos, es importante en biología. Existen numerosas clasificaciones y tenemos que tenerla bastante estandarizada para poder después hacer comparaciones eficientes. Tiene que tener una estructura lógica, tiene que haber una interrelación coherente entre los datos y deben haber rutas, como ya les había mencionado, para extraer selectivamente estos datos. Y por supuesto que vamos a encontrar la mayoría de las bases de datos en biología tienen referencias o links a otras bases de datos, sitios de referencia, información, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a hablar un poco de la estructura lógica de una base de datos, no tanto porque me interese que ustedes lo dominen, porque esto seguro que ustedes lo conocen, pero bueno, es importante ubicarlo en el sentido de las bases de datos que nosotros vamos a dar en bioinformática para que después les sea más fácil entender cómo está organizada la información. Básicamente, los modelos de base de datos, digamos, más estándares utilizados son los que les menciono acá, el modelo de tabla, un archivo plano, una tabla que puede ser una tabla muy grande, digamos, donde se tenga mucha información y que esa tabla esté de manera consultable en un sistema de base de datos.
Hay un modelo que es el modelo relacional, que es el modelo más utilizado en biología. Básicamente esto lo que nos habla es de que pueden haber múltiples sitios de información, no una tabla, sino varias tablas, ya lo veremos. Y existen otros modelos que son más orientados a programadores, digamos, que son lo que es el lenguaje orientado a objetos o jerárquico, etcétera, etcétera. Estos son los sistemas de gestión. Hay varios sistemas de gestión para base de datos, ya le digo, esto es para especialistas. A nosotros en este momento solamente seremos usuarios de base de datos, las consultaremos, no nos interesa la parte de desarrollo, pero hay un gran interés, digamos, en todo lo que es el desarrollo y manejo de bases de datos en biología, porque ya veremos que la cantidad de información es muy grande. Pues entonces les comentaba, estas bases de datos son, digamos, las más sencillas, que es una tabla. Uno puede tener muchos campos acá en esta tabla, digamos, en este caso, diferentes organismos con diferentes tipos de secuencias, etcétera, etcétera, moléculas y demás. Estos archivos los vamos a utilizar muchísimo porque es una manera muy eficiente de almacenar información. Si ustedes recuerdan, tanto el contenido de la información del ADN como las proteínas, que son las que realizan las funciones, lo podemos representar de manera que sean caracteres. En el caso del ADN, 4 caracteres que representan los 4 nucleótidos, adenina, timina, guanina y citosina. En el caso de las proteínas, 20 caracteres que representan los 20 aminoácidos que forman la estructura de las proteínas. Ambas moléculas o ambos elementos son unos polímeros compuestos de subunidades que son repetitivas. Por lo tanto, esta es una manera muy eficiente de almacenar información particular acerca de una secuencia de ADN o una secuencia de proteína determinada. Ahora, como les comentaba, no solamente está esta información que es esencial, digamos, de las secuencias de ADN y de proteínas, sino en qué participan estos ADN y proteínas, con quién interaccionan, cuáles son sus relaciones, y por eso el modelo relacional de base de datos en biología es, digamos, el más estandarizado. ¿Qué quiere decir esto? Se compone de varias tablas porque pueden haber varias capas de información. Capas de información que tengan que ver con especies, capas de información que tengan que ver con taxonomía, con secuencias, y estas diferentes tablas se relacionan entre ellas. Hay reglas para relacionar estas tablas de manera que sea eficiente el acceso y la búsqueda de información. Esto es un modelo, por ejemplo, esto es un ejemplo de cómo se pudiera implementar un modelo relacional por ejemplo, en un modelo de una agenda, de una guía telefónica. Uno tiene que hacer una conceptualización de todos los datos que uno va a tener. En este caso tenemos, no sé, personas, números de teléfono y direcciones. Las personas tienen nombre y apellido, los números de teléfono tienen código de área y el número, y las direcciones tienen el nombre de la calle y el número. Y entonces estos elementos yo los conceptualizo y los describo en forma de tablas, que las tablas tendrán atributos, tendrán cada una los elementos y pertenecerán a ciertas entidades que son las que yo defino en mi modelo conceptual. Y luego lo que tengo que hacer es esquematizar de una manera eficiente estas relaciones entre las diferentes entidades de mi modelo. ¿Qué es lo que al final queda en un modelo relacional? Básicamente, relaciones entre tablas. Y estas relaciones entre tablas se pueden esquematizar utilizando diferentes simbologías. Esta es una simbología que es bastante común para anotación de bases de datos, que es el modelo de pata de cuervo, le dicen, donde básicamente se establecen cuáles son el tipo de direccionalidad que se va a establecer entre las relaciones de esta tabla. Acá les pongo, por ejemplo, un modelo de una base de datos relacional en biología. Puede ser muy complejo, aquí lo ven. Esto es una base de datos de anotación de información de microarreglos, que es un experimento que se hace bastante común en el laboratorio, y toda la complejidad, digamos, que puede tener asociada, pero si tenemos reglas para relacionar todos estos datos, después lo podemos representar de una manera eficiente. Entonces, en biología hay un punto importante también en cuanto a esto de la organización y que debemos tener en cuenta, que son los números de acceso. Toda base de datos, sobre todo y especialmente las bases de datos que tienen que ver con genes y con proteínas, evidentemente hay muchos organismos, hay muchas secuencias
de proteínas, de genes, ya lo veremos. Por lo tanto, establecer un código, un número de identidad único es importante. Y veremos que ya sea la base de datos que consultemos, siempre vamos a tener, digamos, este tipo de codificación que será un número único intransferible para poder localizar cualquier elemento en la base de datos. Estos números dependerán del tipo de base de datos, ya lo veremos, pero siempre es bueno tenerlo en cuenta porque hace que sea muy eficiente después si queremos hacer algún tipo de búsqueda específica u otras cosas. ¿Cómo se accede normalmente a las bases de datos? Bueno, ya les digo, existen varias maneras de acceder a una base de datos. Uno, normalmente lo que se hace como usuario es acceder a través de interfaces gráficas, ya sea, digamos, una herramienta web, un sitio web donde uno se conecta y puede ver una base de datos. Estas son las que vamos a trabajar básicamente durante la parte práctica, pero evidentemente si uno está haciendo trabajos donde requiere conectarse a una base de datos y trabajar con una gran cantidad de datos, digamos, uno quiere analizar el genoma humano completo o quiere analizar varios genomas, por ejemplo, completo, que es una cantidad de datos bastante importante, uno puede conectarse a una base de datos a través de diferentes eh, protocolos, como el FTP, por ejemplo, que es muy común, y generalmente en los sitios web donde hay bases de datos se explicita cómo conectarse a esa base de datos si uno quiere transferir grandes cantidades de datos, ya sea por el protocolo FTP o a través de API. Ahora vamos a la parte más concreta, que son las bases de datos que a nosotros nos van a interesar trabajar en bioinformática. Hay una gran cantidad de bases de datos. Hay bases de datos de secuencia genómica, como hemos estado comentando. Hay bases de datos de proteínas. Hay bases de datos que tratan con las relaciones evolutivas entre los organismos, que tratan con experimentos que se hacen en animales. Todas las relaciones, digamos, que se establecen entre los diferentes elementos entre los organismos. Hay bases de datos de compuestos químicos, compuestos farmacéuticos, compuestos con actividad biológica. Y por supuesto que también hay bases de datos de literatura científica que son muy importantes, digamos, en el campo de la biociencia porque es donde se valida la información. Existen varias clasificaciones, digamos, en dependencia de diferentes parámetros. Uno es, por ejemplo, el alcance y la cobertura de los datos. Acá se establece que existen bases que son exhaustivas y otras que son especializadas. Las exhaustivas abarcan diferentes tipos de datos, ya las habíamos comentado, este tipo de bases de datos relacionales, donde se incluyen diferentes elementos y diferentes anotaciones. Una de las bases de datos que, digamos, más importantes es el GenBank y las bases de datos que están en el NCBI. Hay bases de datos que son especializadas, que lo que quiere decir es que contienen información específica de especies particulares, de ensayos particulares. Según la fuente de datos, también podemos clasificar las bases de datos como primarias, secundarias o compuestas. Bases de datos primarias, los datos experimentales se suben directamente a la base de datos. Esto es importante porque en biología se genera mucha información y la calidad de la información que se introduce en las bases de datos tiene que ser corroborada. Esto es el caso, por ejemplo, de bases de datos muy grandes, donde entra mucha cantidad de información y tiene que haber un sistema de expertos, digamos, que se encarguen de tratar y curar esta información. Hay diferentes niveles de curación. Hay niveles de curación que son manuales, o sea, expertos que revisan el contenido que hay en la base de datos y todas las evidencias que hay y asignan, digamos, una calidad a esa información. Hay curaciones que se hacen, digamos, directamente por una comunidad de investigadores, donde continuamente se van actualizando digamos, la información que se tiene. Por lo tanto, esto es una cosa que es importante. Cuando uno consulta una base de datos en biología, debe tratar de buscar, digamos, información sobre el nivel de curación que existe, porque eso estará directamente relacionado con la fiabilidad que podamos darle a los datos con los que estamos trabajando. Les voy ahora a hablar de una de las bases de datos más importantes, digamos, en bioinformática, si no la más importante, que es el NCBI, que es el National Center for Biotechnology Information.
Es un gran centro de investigación que está constituido por el National Institute of Health, que está compuesto a su vez por numerosos institutos y centros de investigación. También contiene el National Library of Medicine, que es donde está, digamos, el mayor compendio de literatura médica y relacionada con ciencias de la vida. Este centro de información aloja, digamos, todo el contenido de la National Library of Medicine en formato digital, que es lo que conocemos como el PubMed, que es donde está toda la información biomédica, o digamos, donde está casi todo digamos, la información más importante que se produce en biomedicina. Vamos a hablar con más detalles del PubMed, porque es importante, digamos, porque es digamos, la fuente de información primaria de veracidad de la información que se genera en biología. Esta es, como ya les había dicho, esto es un centro de investigación, que es la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos. Este PubMed es básicamente esta base de datos donde se accede a la cantidad de información que hay en esta biblioteca. Y el NCBI, además de tener la base de datos de literatura, el PubMed, tiene una serie de bases de datos contenidas que tienen que ver con todos los aspectos, digamos, de investigación biológica, desde bases de datos moleculares, donde están secuencias de nucleótidos, ya sea de nucleótidos individuales como de genomas enteros, genomas de diferentes organismos, estructuras de proteínas y de ácidos nucleicos, y secuencias de proteínas de genes, además de relaciones taxonómicas y expresión de genes. O sea, estamos hablando de un conjunto muy grande de información que a su vez se maneja a través de un grupo de herramientas. Y a lo largo del curso hablaremos de algunas de las herramientas que existen para manejar todo este conjunto de información que tenemos acá en el NCBI. El NCBI tiene que, ya que es un gran centro recopilatorio de información de ciencias de la vida, tiene un sistema de búsqueda especializado que es el ENTRES, que básicamente nos permite buscar en todas las bases de datos y buscar la información relacional que hay en todas ellas. Por ejemplo, si hablamos del genoma humano, en NCBI tenemos un recurso específico para el tratamiento, para la visualización, para poder tener información del genoma, una información que puede ser sumamente explícita. Ya veremos, ya trabajaremos con el genoma humano y cómo obtener información que está contenida aquí en el genoma humano a través de este navegador genómico que hay en el NCBI. Pero no solamente información relacionada al genoma humano, sino todo lo que está relacionado con las variaciones que se han visto en las poblaciones, y esto lo hablaremos también en el curso, la importancia que tienen las pequeñas variaciones y cómo se detectan estas pequeñas variaciones y cómo están relacionadas con enfermedades, además de información biomédica y comparación genómica entre múltiples individuos. Y no solamente en humanos, sino en numerosos organismos. El NCBI es un centro de investigación donde no solamente se hace investigación biomédica y se almacena información de investigación biomédica, sino de todas las ramas de la investigación biológica. Por lo tanto, vamos a tener secuencias de nucleótidos, secuencias de proteínas, vamos a tener relaciones taxonómicas, vamos a tener información estructural de genomas y la literatura, como ya les había mencionado. Este es el motor de búsqueda que les estaba comentando del ENTRES. Si uno busca acá en el ENTRES, uno puede buscar en todas las bases de datos que están dentro del NCBI. Si ustedes ven, hay numerosas bases de datos en el NCBI, de nucleótidos, de proteínas, de genomas, de estructura, de taxonomía, mutaciones, etcétera, etcétera. Por lo tanto, uno puede buscar, cuando uno entra al NCBI y uno hace una búsqueda, no solamente puedes buscar información, digamos, muy puntual acerca de una cosa, sino te puedes llevar una idea de el nivel de investigación que hay en ciertas determinadas especialidades. Si ustedes se fijan acá, es una búsqueda muy amplia donde se busca breast cancer. Breast cancer se ha estudiado mucho. Ustedes ven que hay alrededor de 240.000 artículos publicados en la base de datos de literatura solamente que menciona este término.
Esto vamos a insistir hoy, digamos, en los métodos de búsqueda en base de datos. Ustedes ven, aquí hay mucha información, una gran cantidad de información. O sea, sería imposible, digamos, en una vida leerse toda esta cantidad de artículos relacionados con el tema. Por lo tanto, es importante tener, digamos, criterio a la hora de hacer búsquedas en base de datos biológicas, porque podemos encontrar mucha cantidad de información. Y si nos vamos ya al contenido concreto de lo que podemos obtener en una base de datos como en el GenBank, donde está la información de las secuencias de nucleótidos, vamos a ver que el formato de estas secuencias lo vamos a encontrar acá a la derecha de la imagen, donde básicamente uno tiene una información bastante detallada. En este caso estamos investigando una secuencia de ADN que pertenece a este gen, que tiene un número de acceso determinado en la base de datos, con una fecha de entrada, y detalles del organismo de donde proviene esta secuencia, si existe alguna publicación y su link directo a la base de datos de literatura para uno poder leer la publicación de donde proviene esta secuencia, y numerosos otros campos de anotación que son las características de esta secuencia, y la secuencia como tal de nucleótidos. Entonces acá tenemos que con este formato de archivo texto plano podemos almacenar una cantidad de información bastante completa acerca de los elementos que entran en una base de datos, como por ejemplo el GenBank, que es la que almacena todas las secuencias de nucleótidos que se obtienen, digamos, a nivel investigativo a lo largo de todo el planeta. Y esto es como regla general, en toda base de datos hay una sección donde se explican los contenidos de la base de datos. Es importante eso, consultarlo cuando uno se enfrenta a este tipo de trabajo, ya sea la base de datos de GenBank o cualquier otra, donde uno debe consultar cada uno de los campos, qué es lo que nos está diciendo. Después esto es bueno conocerlo a la hora de hacer búsqueda. Aquí está también la información acerca de la parte de los features de la secuencia y el formato de la secuencia, acá como está descrito. Básicamente ya les había dicho, esto en este caso es un mRNA de una proteína, y aquí está la secuencia, que la podemos descargar y tenerla, digamos, en nuestro ordenador con un formato que ya ahora hablaremos un poco de los formatos que se utilizan. Como ya les había comentado, es importante el nivel de curación de los datos. O sea, una secuencia como esta que estamos viendo acá se obtuvo en un experimento determinado, en un laboratorio, se publicó en una revista y se introdujo en la base de datos. Ahora, de este mismo tipo de proteína, seguro que hay más de un grupo de investigación a nivel mundial trabajando. Por lo tanto, este tipo de secuencias, muchos grupos de investigación pueden entrar sus propias secuencias a la base de datos. Entonces tiene que haber un grupo de expertos, digamos, dentro de la base de datos que se dedique a revisar esta secuencia con las evidencias que hay, tanto en la literatura como otros grupos de investigación, y establezca una secuencia que sea, digamos, una secuencia consenso, la más, digamos, adecuada. Esto es lo que en NCBI denominamos el RefSeq Database, la base de datos de secuencias de referencia. Si uno está trabajando con un gen, con una proteína, y uno quiere tener una secuencia con la que trabajar, es aconsejable tratar de encontrar la secuencia de referencia, porque ya les digo, tiene un nivel de curación, una revisión, digamos, por un grupo de expertos, por lo cual le da un nivel, digamos, de validez superior a la secuencia que estamos trabajando. Hay otras bases de datos, ahora les voy a hablar, digamos, también de un gran consorcio de investigación en bioinformática. Les hablé del NCBI, el NCBI, digamos, es el centro gravitatorio de la bioinformática a nivel de Estados Unidos. En Europa existe el European Bioinformatics Institute, el NBL. El NBL es también un conglomerado de centros e institutos de investigación a lo largo de toda Europa. Existen numerosos centros de investigación que trabajan conjuntamente para crear esta plataforma que es el NBL, donde, al igual que en el NCBI, tenemos numerosas bases de datos
donde tenemos información genómica, de proteínas, de estructura, de expresión, información de compuestos químicos, al igual que en el NCBI, y también tenemos herramientas para manejar y tratar esta información. Por lo tanto, el NBL, digamos, es una base de datos de referencia tan válida, digamos, como el NCBI para cualquier tema relacionado con información biomédica. ¿Qué es lo que no tiene el NBL? El NBL no tiene la base de datos de literatura, que es el PubMed. Hay interacciones y colaboraciones que se establecen entre bases de datos, en este caso el GenBank, que es la base de datos de nucleótidos, donde se almacenan todas las secuencias de los genes genómicas y de proyectos de secuenciación de genes que se almacenan en GenBank, también se pueden almacenar en el NBL o en el DNA Data Bank of Japan. Estas tres bases de datos son bases de datos que toda la información que reciben de nucleótidos, ya sea de Asia, de Europa o de América, se coordinan entre ellos y mantienen un repositorio común de toda la información que a cada uno les entra individualmente. De esta manera hay una redundancia, digamos, entre los tres centros de información, y se garantiza que ya sea la base de datos que uno consulte, uno va a tener la misma información en cada una de ellos. Esto es en cuanto a la información de nucleótidos, genes y genomas. Hay bases de datos, ahora vamos a hablar, digamos, de otro tipo de base de datos, como son las bases de datos de proteínas. Habíamos dicho que las proteínas son las que realizan las funciones celulares, por lo tanto nos interesa también estudiarlas muy particularmente. Esta es una base de datos que es el UniProt, que está en el NBL, que es una de las bases de datos más completas de proteínas, y uno acá puede investigar cualquier tipo de proteína, ver el nivel de revisión. Esta base de datos, como las anteriores, también están sometidas a un nivel de anotación y de revisión que uno debe consultar, y una serie de campos de información que nos pueden interesar con relación a una proteína, si está involucrado en alguna patología, o puede ser de uso farmacéutico, o si existen otras bases de datos relacionales donde puedo encontrar información. Y por último, bueno, la secuencia. Ustedes saben, las proteínas tienen aminoácidos, la secuencia de aminoácidos no la puedo obtener. En el UniProt es una base de datos de proteínas del NBL, en el NCBI también hay una base de datos de proteínas, son parecidas. Y aquí tenemos el formato de secuencia, como ya les había dicho. Los formatos tienden a variar entre diferentes bases de datos. Esto es un problema, digamos, a veces cuando uno trabaja con información de varias bases de datos diferentes. Normalmente no es tan fácil, digamos, concatenarlas, porque tienen números de identidades diferentes y demás. Por lo tanto, uno siempre debe consultar, según la base de datos que esté trabajando, las características de cada una de ellas. Básicamente, hay varios tipos de formato, como les dije. Nosotros nos va a interesar mucho, sobre todo en esta primera parte y segunda del curso, trabajar con formatos de secuencia. Aquí es donde está la información que a nosotros nos va a interesar. Hay un formato para tratar secuencia que se llama así, el FASTA, que es muy práctico para trabajar secuencia, ya sea de nucleótido, en este caso es una secuencia de DNA. Y este formato, lo bueno que tiene es que es muy sencillo, o sea, tiene esta línea de información que acá uno puede poner lo que quiera, siempre tiene que empezar con un signo mayor que, y a partir de ahí viene la línea de información de la secuencia. Uno puede concatenar varias secuencias en un mismo archivo, solamente que la próxima secuencia empiece con un signo mayor que, un identificador, y venga el contenido de secuencia. Si uno puede concatenar cientos o miles de secuencias en un solo archivo de texto, lo cual es muy práctico para trabajar. Ya vamos a ver que nos va a resultar bastante útil a la hora de trabajar secuencias. Estas son acá lo que les decía, o sea, un mismo tipo de fichero de esto. La extensión es .fasta. Puede tener información de varias proteínas. Aquí tenemos cuatro proteínas. Y básicamente, si ustedes ven, mayor que una línea de identificación, la secuencia, mayor que otra línea de identificación, la segunda proteína, la secuencia, y así sucesivamente. Siempre tener en cuenta, según el tipo de base de datos, las anotaciones que hay. Recuérdense que esto es información biológica. La información biológica está
sujeta a errores, por lo tanto uno tiene que ver esa información cuán fiable es. Uno puede tener varios campos que nos vayan diciendo cuán fiable puede ser una información, desde una evidencia experimental directa, o sea, se hizo un experimento en el laboratorio y se probó que esa característica es cierta, o se encontró por un parecido a otra secuencia que sí estaba caracterizada o que sí se conocía, o por una opinión de un experto que lo revisa. Ahí uno puede evaluar, digamos, la fiabilidad de la información con la que está trabajando. Además de bases de datos de secuencias de proteínas, ya les dije, la bioinformática trata con todos los aspectos de la vida. Por ejemplo, acá les muestro unas bases de datos de genomas. No solamente de genoma humano podemos nosotros tener mucha información, hay genomas de muchísimos organismos secuenciados. Esto es súper importante en investigación, porque estos organismos, digamos, son organismos modelos que se pueden trabajar en el laboratorio de manera mucho más fácil y con restricciones éticas mucho menos complicadas que en humanos, pero después vamos a ver que por comparación entre organismos nosotros podemos sacar mucha información. O sea, un experimento que se haga en mosca nos puede ayudar a entender qué pasa en humanos también, porque hay una conexión, digamos, entre todos los organismos vivos existe una conexión, y esa conexión básicamente está en los genes, y eso lo vamos a estudiar. No solamente, como les había dicho, hay información de genes, por ejemplo, hay otras bases de datos en bioinformática que tienen que ver con la actividad de compuestos químicos. Esto es sumamente importante desde el punto de vista farmacéutico. Se producen y se investiga numerosas enfermedades. Estas enfermedades se tratan de atacar, ya sea desarrollando vacunas, ya sea desarrollando terapias inmunológicas, ya sea desarrollando pequeños compuestos que puedan tener una actividad determinada. Entonces hay toda esta, digamos, información se colecta en bases de datos, por ejemplo, como el Campbell, que es una base de datos que está en el NBL, en la base de datos europea de bioinformática, y básicamente tiene que ver con la recopilación, ya sea por literatura científica, por datos depositados directamente en la base de datos, o por datos experimentales que se obtienen, una colección de compuestos que tienen propiedades o que tienen potencial farmacológico para ser utilizados en diferentes tipos de enfermedades. Por lo tanto, esta base de datos lo que hace es que colecta toda esta cantidad de información, ya sea de compuestos químicos, de ensayos biológicos que se hagan, de literatura o de mecanismos que se investigan, y trata de darnos una información de lo que se conoce de sustancias que puedan tener un efecto terapéutico determinado. Hay bases de datos que son más específicas todavía con relación a la acción de fármacos. Por ejemplo, esta base de datos que les muestro, que es el Drug Bank, donde uno puede encontrar directamente los fármacos que existen contra una dolencia determinada. Esta base de datos básicamente tiene en su colección todos los compuestos farmacéuticos que se comercializan y aprobados por la FDA. Por lo tanto, aquí, si uno hace una búsqueda por un determinado fármaco, uno encuentra no solo la estructura del fármaco, sino en qué mecanismo está relacionado y a qué blanco terapéutico ataca esta molécula. Por lo tanto, vemos que vamos a tener una gran cantidad de información disponible. Evidentemente no nos abarca todo el curso para tratarla ni para mostrársela a ustedes. Haremos una selección, digamos, de las herramientas o de las vías de información más interesantes, digamos, en bioinformática para el campo, para la especialidad de ustedes. Y yo creo que, bueno, con esto resumo, digamos, hacemos un resumen de lo que es la base de datos. Ya les digo, o sea, son herramientas esenciales para poder almacenar y estructurar toda esta información que tenemos. El contenido es muy amplio, o sea, tenemos desde secuencias hasta textos, hasta artículos científicos, clasificaciones, podemos tener estructuras tridimensionales, etcétera. Por lo tanto, digamos, es un campo muy vivo,
porque existen numerosas fuentes de información y todas estas bases de datos lo que nos van a hacer o lo que nos van a tratar de ayudar y comprender, digamos, explicar los fenómenos biológicos, que eso es lo que se quiere.